Buenos días mis hermanos, que el Señor le bendiga en esta mañana de domingo de escuela dominical, en que nos reunimos para seguir, para continuar este camino del libro del Juan, para que juntos podamos seguir aprendiendo de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere hablar a cada una de nuestras vidas. Le doy las gracias al Señor por tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes en esta mañana. Es una porción de la Escritura. Como usted ya podrá estar apreciando ahí en pantalla, vamos a ver la crucifixión de Jesús. Libro de Juan, capítulo 19, desde el versículo 17 al 27. Pero antes vamos a estar orando. Le invito a que juntos oremos al Señor para que sea Él quien nos guíe en esta mañana por medio de su Espíritu Santo, hablando en nuestras vidas y enseñándonos más de su palabra. Oremos. Padre, gracias le damos en esta mañana, Señor. Gracias por un día más de vida, un día más de salud, un día más de su amor, un día más, Señor amado, de su misericordia, Padre mío. En el nombre de Jesús, agradecemos, Padre mío, que esta oportunidad que tenemos de poder unirnos en esta clase de escuela dominical para aprender más de su palabra, aprender más de usted, para recibir lo que usted quiere hablar en esta mañana, Señor, a cada una de nuestras vidas. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que están recibiendo esta palabra a través de este medio, Señor, que usted nos ha proporcionado para seguir, Señor, escudriñando su escritura. Padre, en el nombre de Jesús le doy gracias, dejando todo en sus manos, Padre mío, su entera voluntad, para que usted haga, Señor, conforme a lo que usted ya tiene, Señor, preparado para nosotros en esta mañana. Mi Dios Todopoderoso, nos disponemos en sus manos, a su entera y perfecta voluntad, y en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, gracias le damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar entonces este caminar en el libro de Juan, donde hemos visto diferentes situaciones que ha pasado nuestro Señor Jesucristo, hasta que llegamos a esta situación, a esta condición donde los mismos, ciertos fariseos han llevado a nuestro Señor, donde Pilato, cierto, no toma la decisión por sí mismo, sino que hace que el pueblo tome la decisión para determinar qué hacer con nuestro Señor Jesucristo. Y llega a esta situación en que han determinado que Jesús es culpable de lo que ellos le acusan y por lo tanto tiene que ir a la cruz. Tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo fue conducido preso para que nosotros, para que cada uno de nosotros podamos tener y gozar de plena libertad. Vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor que se encuentra allí en el libro de Juan, capítulo 19, del verso 17 al 27. Si usted gusta, si usted quiere, me acompaña con su Biblia. De lo contrario, puede ir leyendo lo que aparece allí en pantalla. Y dice así la palabra del Señor. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en arameo, y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, Rey de los Judíos, sino que él dijo:
soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Como era costumbre entonces, en estos casos, estamos hablando de lo que es el proceso de la crucifixión, hicieron que Jesús cargase su cruz, como dice allí Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Todo el que era crucificado tenía asignada su propia cruz, aun cuando sabemos por Mateo, Marco y Lucas que, viendo las debilidades físicas de Jesús, obligaron a Simón de Cirene a que llevara la cruz gran parte del trayecto. No cabe duda de que Jesús la llevó por suficiente tiempo como para que su cuerpo cansado se resintiese del peso del madero. Sus hombros heridos por la flagelación fueron víctimas de un terrible dolor con el roce o la fricción constante de la cruz. Cada paso que él daba intensificaba el sufrimiento. Incluso los golpes del madero contra la corona de espinas que cubría y rodeaba su cabeza se hacían inevitables. Este es el proceso de nuestro Señor, que comienza allí, ¿cierto?, con que lo toman preso, los latigazos y todo lo que hacen allí en contra de Jesús. Y comienza este caminar hacia donde iba a ser crucificado, llevando él su propia cruz, sufriendo allí con este caminar al llevar el peso sobre sus hombros que ya estaban lacerados por los latigazos, la corona de espinas que había allí sido clavada, cada una de estas espinas en su frente, y el caminar producía, cierto, que este madero rozara esta corona de espinas y causara más daño en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, todo lo soportó, imperturbable y en silencio, como había sido profetizado de él en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No dijo nada, no se defendió, ¿cierto? Pudiendo hacerlo, siendo el Hijo de Dios. Pero allí nuestro Señor Jesucristo todo lo soportó. Fue hecho maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Imagínense. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito. Maldito todo el que es colgado en un madero. Y él estaba a punto de sufrir este oprobio, ¿cierto?
esta deshonra de ser colgado allí en la cruz del madero. Y por eso tuvo que llevar sobre sí la cruz. Fue hecho maldición por nosotros. Con esto nos enseñó el Maestro a todos sus discípulos, a usted, a mí y a todos quienes por fe hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, a tomar cada uno nuestra cruz y seguirle. Como dice Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. De nada sirve tomar una cruz, por pesada que sea, si no es en seguimiento de Cristo y por amor a Él y a nuestro prójimo. 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Allí demostró el Señor el amor por cada uno de nosotros, yendo a la cruz del Calvario. ¿Tomó usted su cruz? ¿Le pesa su cruz? Imaginémonos cuán pesada tiene que haber sido esa cruz para nuestro Señor. Sea cualquiera la cruz que Él mande tomar y en cualquier tiempo y lugar que nos lo mande, debemos recordar siempre que Él, el santo inocente Hijo de Dios, llevó primero la cruz más pesada de todas. Al llevar él mismo la cruz, añadía mayor infamia al suplicio, especialmente cuando tuvo que llevarla solo, sin ayuda de nadie, antes de que la cargaran sobre Simón de Cirene. La crucifixión, colgar del madero, era ya una maldición. Deuteronomio 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El horror de la crucifixión se muestra aún mayor cuando observamos el procedimiento usado en los versículos 31 y 30 al 33, versículos 31 al 33 de este mismo capítulo del libro de Juan 19. Es en este proceso donde todos conocemos, ¿cierto?, que le quiebran las piernas al crucificado. Pero no vamos a ahondar más en este tema, ya que el próximo domingo nuestro hermano Manuel Rojas nos estará hablando de estos versículos. Pero nuestro Señor Jesús no pasó por este procedimiento, ¿cierto? Él no fue, no fue aplicado este procedimiento a nuestro Señor. Pero como les decía, ya el próximo domingo estaremos viendo esto. Otro elemento que añade deshonra a la cruz de Jesús es que, en señal de maldición y de vituperio, fue sacado de la ciudad para su ejecución. Hebreos 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Hebreos 13, versículos 12 y 13. Finalmente, fue sacado al lugar de ejecución de los malhechores comunes. Este lugar se llamaba de la calavera. Esto es porque probablemente tenía la forma de un cráneo. Una vez más, la forma tan cruel que tomó la muerte de Cristo, como hace notar Pablo cuando dice obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ahí en Filipenses 2:8. Una muerte cruenta, una muerte cruel, una muerte dolorosa, llena de deshonra y maldición. Pero fue levantado como la serpiente de bronce. Lo vimos allí en Juan 3, 14, 15. Para curarnos a nosotros,
del cáncer del pecado. Qué maravilloso, qué tremenda acción, qué tremenda demostración de amor de nuestro Señor Jesucristo, que por cada uno de nosotros, ¿cierto?, fue a la cruz para quitarnos, para sacarnos a cada uno de nosotros del pecado. Y sus brazos fueron extendidos y clavados para interceder por nosotros infatigablemente, con sus brazos extendidos, para recibir con los brazos abiertos a todo el que se acerque a Él con fe, así como nos hemos acercado cada uno de nosotros a Él con fe, creyendo, ¿cierto? Confiando, teniendo la certeza de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Notemos el meticuloso detalle que nos refiere Juan. Ya era bastante con ser crucificado en compañía de dos malhechores, pues eso daba a entender a cualquiera persona que viera esta escena, ¿cierto?, allí a nuestro Señor Jesús, que era un malhechor común como los otros dos. Pero el detalle que es enfatizado por Juan es de que Jesús fue crucificado en medio. Significaba que era el peor de los tres, y por eso se le colocaba en el lugar más visible y a la vez deshonroso. Aquí se cumplía la escritura que dice: se dispuso con los impíos su sepultura y fue contado con los pecadores. Isaías 53, versículos 9 y versículo 12. Ahora veamos el título, ¿cierto?, puesto allí sobre la cabeza de Jesús. La inscripción misma que Pilato escribió y mandó colocar en lo alto de la cruz para dar a conocer la causa por la que el reo había sido condenado a muerte. La inscripción decía: este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Aunque aquí en el libro de Juan, ¿cierto?, no se menciona las dos primeras palabras, que son suplidas allí por Mateo 27:37, allí aparece, y Lucas 23:38. La intención de Pilato era dar a entender, como cargo criminal, que este Jesús de Nazaret pretendía ser el rey de los judíos, poniéndose así en oposición abierta al César romano. Pero Dios, en su admirable providencia, hizo que Pilato escribiese aquí, primero, una gran verdad. En efecto, Jesucristo es el Rey de Israel, que habría de reinar, ¿cierto?, para siempre sobre la casa de Jacob. Lucas 1, 32, 33. Su honor, su dignidad, su poder se declaraban así a todo quien viera a Jesús crucificado, con este título, ¿cierto?, que dice: este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Era Jesús, el Salvador del pueblo, como el propio Caifás había profetizado contra su voluntad, que moría llevando sobre sí el pecado del mundo. Segundo, es un testimonio de la inocencia de Jesús y por tanto de la tremenda injusticia cometida contra él al condenarle a muerte, ya que el título sobre la cruz no hacía notar ningún delito merecedor de condena. No salía especificado allí
cuál era el delito que él había cometido, sino que prácticamente aparecía este título: Jesús Nazareno. Este es Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron este título, los que vivían en Jerusalén, también todos aquellos que habían subido a la celebración de la Pascua, que venían de lugares muy lejanos. Juan da dos razones de la notoriedad del título escrito en la cruz. Primero, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Desde cualquier dirección que tomasen para ir a Jerusalén a celebrar la Pascua, debían pasar por el lugar de la cruz. Por lo tanto, era visible para todos quienes pasaran por ese camino, por esa dirección. Era visible esta crucifixión, allí donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Segundo, y estaba escrito, dice la palabra, en hebreo, es decir, en arameo, en griego y en latín, en el lenguaje de la religión, en el lenguaje de la cultura y del comercio y en el lenguaje oficial del poder. Es decir, todos quienes vieran la inscripción sobre la cabeza de Jesús sabrían quién era Jesús, el Rey de los judíos. A raíz de esto, los jefes religiosos de Israel se sintieron profundamente ofendidos e insultados, aun cuando lo veían allí crucificado, deshonrado y en una condición físicamente muy desmejorada, ¿cierto? Recordemos que nuestro Señor había sido golpeado cruelmente, había sido maltratado y más encima había sido crucificado. Entonces, eh, ellos igualmente se sienten ofendidos, pero por el título que Pilato había puesto sobre la cabeza de Jesús, que era su rey, es decir, el rey de ellos estaba allí crucificado y ellos no lo consideraban así. Entonces, esta fue la ofensa la cual ellos hicieron notar a raíz de esta inscripción que había sobre la cabeza de Jesús, la cual lo presentaba como el rey de los judíos y no como ellos querían presentarlo. Instaron a Pilato entonces a cambiar la inscripción, pero respondió Pilato: lo que he escrito. Es decir, escrito tiene que permanecer. Allí en el versículo 22, ¿cierto? Respondió Pilato: lo que es escrito, y así tiene que quedar prácticamente, es lo que les quiere decir Pilato. El sentido más probable de esta frase, de acuerdo con las normas legales del derecho romano, es: lo que es escrito, tiene que quedar escrito, porque una vez dictada la sentencia y el cargo presentado, no se pueden alterar las fórmulas. En el versículo 23 vemos el reparto de las vestiduras de Jesús para esta tarea, en la que el reo era clavado en tierra y levantado después en alto. Fueron empleados cuatro soldados, uno por cada clavo. Las vestiduras del reo le eran concedidas como propina por su actuación. Así que tomaron los vestidos de él e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Esto se refiere a la vestidura exterior, pues nos dice a continuación respecto a la túnica interior. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
Y así lo hicieron los soldados. La vergüenza, ¿cierto? El oprobio, la deshonra a la que fue expuesto nuestro Señor Jesús. No solo torturado, sino desnudado a la vista de todos, para llevar también sobre sí este fruto del pecado. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al llegar ya casi al final de este tormento, nuestro Señor Jesús no está completamente solo. Cerca de la cruz había 4 mujeres que le amaban, sin importarles, miren, nota esta parte, sin importarles el peligro que corrían. ¿Por qué? Porque era muy peligroso asociarse con una persona considerada lo suficientemente peligrosa como para merecer la cruz. Además, siempre es peligroso mostrar afecto por alguien que los religiosos consideraban un hereje. La presencia de estas mujeres cerca de la cruz se debe, ni más ni menos, al hecho de que el perfecto amor echa fuera el temor. Para ellas primó más el amor, estar allí, ¿cierto? Creo de que en ningún momento pensaron ellas el peligro que estaban corriendo al estar allí, sino que necesitaban estar lo más cerca posible de su maestro. En el caso de María, la madre de Jesús, de su hijo, necesitaban estar cerca de él y por eso ellas estaban allí. Formaban un curioso grupo. María, la mujer de Cleofás. María, la madre de Jesús. Es posible que no llegara a comprenderlo todo. Tal vez no entendía por qué su hijo estaba en esta condición, estaba en esta situación, por qué había tenido que pasar por todo este proceso si él estaba haciendo el bien. Él había hecho muchas señales, muchos milagros, había sanado a los enfermos, había dado vista a los ciegos. Entonces es incomprensible para esta madre ver la condición en la cual se encuentra su hijo, ¿cierto? Ella no llega a comprenderlo todo, pero sí a amar totalmente. Por eso está allí, por ese amor incondicional que tiene hacia su hijo. Su presencia allí era lo más natural, ¿cierto? Lo más natural del mundo para una madre. Puede que Jesús a los ojos de la ley fuese un criminal, pero a los ojos de su madre era su hijo amado, el que estaba allí. El amor eterno de todas las madres estaba representado en María, al pie de la cruz. Allí estaba la hermana de su madre. Juan no la nombra, pero como estudiosos, ¿cierto?, de la Escritura, de la palabra del Señor, al estudiar estos pasajes paralelos, resulta claro que era Salomé, la madre de Santiago y de Juan. Si vemos allí en Marcos 15:40, en Mateo 27:56, allí podemos determinar de que es Salomé. Ahora también debemos recordar que Jesús había reprendido a esta mujer. ¿Cuándo? Cuando ella vino a pedirle que considerara a sus hijos en puestos importantes. Que los considerara ¿dónde? Allí pues, en su reino. Y Jesús le enseñó lo equivocada de su petición.
Mateo 20:20. Sin embargo, allí estaba, a los pies de la cruz. Su presencia la hace ver como una mujer humilde, pues ella había aceptado la reprensión, ¿cierto? Y allí demuestra su humildad y a la vez el seguir amando con la más completa devoción a nuestro Señor Jesús. Y en cuanto a Jesús, nos muestra que su reprensión nunca ocultaba, sino todo lo contrario, revelaba su amor. La presencia de Salomé al pie de la cruz es una lección para cada uno de nosotros acerca de cómo, de qué forma, de qué manera, ¿cierto? Debemos enfrentar una reprensión, ya sea si nosotros la hacemos o si recibimos, ¿cierto? Una reprensión o una corrección. Todo debemos hacerlo y recibirlo con amor. Ese amor que nuestro Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Allí también estaba María Magdalena, la que sabemos, ¿cierto? Lo que sabemos de ella es que Jesús la había librado de 7 demonios. Marcos 16:9, Lucas 8:2. Ella nunca pudo olvidar lo que Jesús había hecho por ella. Así como nosotros, cada uno de nosotros, tampoco hemos olvidado lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Primeramente, manifestando su amor a nuestras vidas, sacándonos de la condición en la cual estábamos, trayéndonos a su luz admirable, haciéndonos partícipe de su reino, del reino de Dios. Eso no se olvida, ¿cierto? No es para olvidarlo, no es menor lo que nuestro Señor Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo olvidarlo? Y esta mujer, María Magdalena, tampoco olvida, ¿cierto? Lo que nuestro Señor Jesús ha hecho por ella. El amor de Jesús la había rescatado y el amor y la lealtad de ella se reflejan con su presencia al pie de la cruz. Cuando Jesús vio a su madre, no pudo por menos de pensar en los días que estaban por venir. No se la podía confiar a sus hermanos, porque hasta entonces no creían en él. Se recuerda allí que lo vimos en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 5. Sus hermanos no creían en él, por lo tanto no podía confiarles a su madre. Y después de todo, Juan estaba doblemente cualificado para el servicio que Jesús le encomendó. Era el discípulo amado de Jesús, así que confió a María al cuidado de Juan y a Juan al cuidado de María, de forma que se consolaran mutuamente de su partida. Versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hay algo infinitamente conmovedor en el hecho de que Jesús, en la agonía de la cruz, cuando la salvación del mundo dependía exclusivamente de él, considerara la soledad en que quedaría su madre en los días por venir. Él, nuestro Señor Jesús, nunca olvidó los deberes que le convenían y que estaba en su mano cumplir. Era el hijo primogénito de María y, aún en el momento en el cual se encontraba, no se olvidó de las cosas más sencillas que concernían a su hogar y su familia, y en este caso, su madre, hasta el mismo final de su vida en la tierra.
Aún en la cruz, Jesús está pensando más en los dolores de otros que en los suyos, que es lo que Él está padeciendo allí en la cruz, que todo lo que tuvo que pasar, todo este proceso tremendo en el cual fue herido, fue molido por nuestros pecados, nuestro Señor Jesús lo soportó allí, en silencio, para que usted, para que yo, para que todos los que creemos en Él podamos tener acceso al reino de los cielos. Para eso tenemos que permanecer, tenemos que seguir, tenemos que continuar este camino al cual nuestro Señor Jesús nos ha llamado, ¿cierto? A la obediencia, a la santidad, a buscarle en todo tiempo, en toda instancia, en todo lugar, en todo momento de nuestras vidas. Allí, seguir buscando de nuestro Señor Jesucristo. Y allí está nuestro Señor Jesús, crucificado, por usted, por mí, por todos aquellos que aún pueden abrir su corazón para recibirle como Señor y como Salvador. En medio allí de estos dos malhechores está nuestro Señor Jesús crucificado. Ya continuaremos el próximo domingo, ¿cierto? Avanzando. Y ya casi para dar término al libro de Juan. Gracias damos al Señor por esta oportunidad que tenemos de compartir su palabra, de seguir conociendo más a nuestro Señor, de saber cuánto Él dio por cada uno de nosotros, cuánto da y cuánto dará por cada uno de nosotros. ¿Cierto? Porque sigue intercediendo por nosotros nuestro Señor. Allí está. Cuando nos equivocamos, allí está nuestro Señor Jesús, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga a través y por medio de su palabra, así como bendice mi vida cada vez que preparamos una lección, una clase. El Señor está allí bendiciendo nuestras vidas. Y es el anhelo de mi corazón que el Señor bendiga su vida a través de su palabra. Así es que damos gracias al Señor. ¿Qué le parece si oramos y damos gracias al Señor por este tiempo que hemos compartido? Padre, gracias le damos. Gracias, mi Señor. Gracias por su amor. Ese amor incondicional. Ese amor sin límites. Ese amor sin medida, Señor, que usted derramó sobre cada una de nuestras vidas al ir, Señor, allí a la cruz del Calvario. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mi Dios Todopoderoso, en esta mañana le damos gracias. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por guiarnos en este camino. Sabemos que usted está con cada uno de nosotros. Su Espíritu Santo nos revela, Señor, que allí está su cuidado, su protección, Señor, su guía en cada una de nuestras vidas. Señor, en esta mañana bendigo a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Padre. Así como ha hablado a mi vida, Padre mío, hable a la vida de ellos, mi Dios Todopoderoso. Gracias le damos, Señor, sea usted en esta mañana glorificándose, Padre, en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias. Y en todo, Señor, que se cumpla, Señor, se cumpla, mi Dios Todopoderoso, el propósito que usted tiene para cada uno de nosotros. Gracias le damos, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, mi amada hermana, le tengo una novedad que comunicar. El próximo domingo, 3 de julio, le hago extensiva una invitación como maestros de la clase de adultos y jóvenes de escuela dominical.
le hacemos extensiva una invitación a cada uno de ustedes. A contar del próximo domingo se retoman las clases presenciales de adultos. Así que le invitamos a que venga el próximo domingo al templo, allí donde nos vamos a juntar, nos vamos a reunir para seguir escudriñando este hermoso libro de Juan, la hermosa palabra del Señor. Así es que desde ya, todos mis hermanos y hermanas están invitados a participar de esta clase presencial de Escuela Dominical de Adultos y Jóvenes. Un abrazo entrañable a cada uno de ustedes y que el Señor le bendiga.